¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en este ya sexto día, ¿sí? de viviendo Semana Santa, un tiempo donde el Padre nos ha permitido ir examinando, ir refrescando históricamente lo que fue el proceso de la crucifixión. Tenemos que comprender que la crucifixión fue un evento histórico que marcó en un antes y un después a toda la humanidad. Pero no así el hecho de la cruz. El hecho de la cruz es un hecho atemporal que ha atravesado a muchas generaciones y mucho palabra de parte de Dios por todos los lugares de la tierra a través de muchos siglos y sigue siendo verdadero en el día de hoy. La verdad que hay tanto para compartir en este día de crucifixión, en este día donde Jesús es llevado directamente a la cruz del Gólgota y quiero comenzar para no perder tiempo. Les saludo desde ya a todos los que se van sumando, les animo a que coloquen si quieren de dónde están participando allí. Buenas noches a Clau, que está de Santa Fe, Maciel, a Liyepes de Colombia, doctor, Dios te bendice, a las casas de vidas que se han ido sumando y que están en esta hora viendo esto que estamos soltando. Ayer quedé en un lugar muy específico que tiene que ver con Getsemaní, ¿sí? Jesús ora en Getsemaní y quiero avanzar hasta todo el proceso porque hoy tenemos que hablar netamente de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y allí es en la palabra que expresa en Mateo 26, 36, 46, que comienza a hablar y él dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto yo voy y oro. Y tomando a Pedro, a dos hijos de Zebedeo, que sabemos que son Juan y Santiago, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y esto lo hablábamos ayer, cómo Dios cómo Cristo en medio del liderazgo que está llevando, en medio del proceso de saber que tiene que enfrentar la muerte, lo vemos que es capacitado para llevar en una plataforma de eternidad a sus discípulos a mirar el más allá de este proceso que tenía que pasar. En el verso 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Todo esto es tan rico. Decíamos ayer que lo que empieza a ocurrir desde Juan capítulo 13 para adelante y lo que va ocurriendo en los demás evangelios es tan profundo, hay tanta impartición. Ya no solamente es Jesús actuando en milagros, en el gobierno de la naturaleza de muchos aspectos, sino que ahora hay una impartición de querer volcarse enteramente en la vida de sus discípulos. Él les aconseja, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Recordemos que este ya era el segundo día donde Jesús estaba pasando sin dormir, estaba viviendo en un tiempo de éxtasis, donde había visto también con estos discípulos a Elías y a Moisés en el monte de la transfiguración. Dice verso 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y acá vemos algunas cuestiones que son muy particulares. Y lo que ocurre en el Evangelio de San Juan es que no se ve esto que te estoy hablando acá, esto que te estoy expresando del tiempo en Getsemaní. No está expresado en el Evangelio según San Juan, pero sí en el Evangelio según San Juan. Hay algo que no está expresado en los otros tres evangelios. Es porque Juan
pudo acercarse con Pedro y con su hermano Santiago cerca de Jesús, y es muy probable que pudo haber escuchado la oración que Jesús hacía al Padre en ese preciso momento. La palabra expresa en Marcos y lo habla en Lucas, que dice que de su quebrantado en medio de la tribulación, y esto es algo para que nosotros tomemos. En medio de la tribulación no se te llama a quedarte quieto en un proceso de dejadez. El prepararse, el estar quieto es estar en medio de la presencia de Dios y estar clamando. Y este es el proceso que está viviendo Jesús allí en el Getsemaní, orando, quebrantado, y dice la palabra de Dios allí en Marcos y lo expresa en Lucas, que era tanta la fuerza que él estaba haciendo que comenzaron a caer de su cabeza grandes gotas de sangre, como sudor con gotas de sangre. Y esto tiene que ver con capilares reventados. Era tanta la fuerza que estaba llevando adelante para cumplir la voluntad. Por favor, recuerden que la palabra dice que Jesús entra a Getsemaní con una angustia, y era una angustia de muerte. Y esta angustia de muerte lo lleva a orar, no lo lleva a abandonarse, no lo lleva a resignarse, no lo lleva a quedarse. Y yo quiero decirte hoy que el Cristo que tenemos, la vida que portamos, es esta vida que pudo vencer a la muerte. Y dice la palabra que en vos y en mí está habitando Cristo resucitado, este Cristo que venció a la muerte. Por lo tanto, quiero animarte que si estás atravesando algún momento de dificultad, un momento de dolor, un momento de prueba, no te abandones. Que te quebrantes delante de la voluntad de Dios, que te quebrantes delante de su presencia y le diga: Padre, si no puedes pasar de mí esta copa, por favor, que no sea como yo digo, sino como tú dices, y que sea tu voluntad. Y yo quiero expresar algo acá, y espero que me den espacio para comprenderlo. Aquí es donde muere Jesús. Es en el monte de Getsemaní que muere la voluntad de Jesús para totalmente poder vivir ya o manifestarse Cristo en su totalidad. Y espero que me comprendan, porque sí sé que después viene el proceso de la crucifixión y de la resurrección. Pero aquí está demostrado en su máximo esplendor el quebrantamiento de la voluntad de Jesús para llevar adelante la voluntad del Padre. Por eso es que días atrás, en el monte de la transfiguración, aparecen Moisés y aparece Elías para alentarle, para decirle que están en el centro de la voluntad, que aquello que el Padre comenzó con ellos, hoy lo está terminando con Él, y que va a llevarlo adelante Él, y que este era el Hijo amado, y en Él tengo complacencia, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y vamos a ver que en Juan empieza a expresar esta oración y va a hablar y va a decir: Padre, devuélveme la gloria con la que me creaste, devuélveme la gloria al lado tuyo, devuélveme a tu lado, Padre, quiero estar. Este era el lugar donde Jesús quería postrarse, donde Jesús quería estar. Hemos escuchado muchas veces en todos los evangelios que Jesús iba y oraba. Hemos leído que se les enseña cómo orar en Mateo capítulo 6. Vamos a leer en Marcos 11 cómo debe llevarse adelante la oración que Jesús está llevando adelante. Pero nunca hemos visto a Jesús orar al Padre. Nunca hemos oído una oración directa que salga de su boca. Y acá Juan nos permite escuchar una oración que sale del clamor y de lo profundo. Aquí es donde Jesús comienza a interceder por vos y por mí, porque Él dice: no solamente estoy intercediendo por esto, sino por los que van a venir luego. El Señor, nuestro Cristo, vino a interceder y intercedió por tu vida y por la mía. Pero esto llega en un momento de donde sale del clamor, y acá es importante: no salgas de la presencia de Dios. No abandones la presencia de Dios hasta que el Señor te haya hecho gobernar sobre la situación que estás atravesando. Gobernar no significa que se te dé la victoria conforme a los ojos naturales de lo que el mundo ve, porque los ojos del mundo, es más, los demonios vieron que en teoría habían vencido a Jesús porque había muerto en esa cruz y porque lo habían arrestado. Habían visto que lo habían vencido porque está Judas traicionándole, pero los ojos del Señor, Él estaba gobernando aún en el momento en que estaba siendo entregado. Miren, que no se cumpla
mi voluntad, sino que se cumpla tu voluntad. Allí fueron las primeras gotas de sangre derramada por tu vida y por mi vida. Esas son las gotas de victoria. La primera sangre es el primer lugar porque Él dice que da su vida. Los judíos no decidieron matar a Jesús. Jesús decidió dar su vida. Él lo expresó. Yo doy mi vida por ustedes. Y escuchen, vuelvo a tomarla. Esta es la diferencia tan enorme entre tantos dioses que el mundo puede llegar a llevar y a nombrar. El único que ha resucitado es nuestro Cristo, que está gobernando hoy y que está en medio de nosotros, llevándonos a las profundidades de lo que el Padre tiene para nosotros. Es en este proceso que no sale Jesús, sino que de este monte sale Cristo, sale el Mesías. Así lo empieza a nombrar los evangelios. Ya no es Jesús el hombre, sino que es Cristo el Mesías. Ya no es su voluntad, sino que es enteramente en la voluntad del Padre. Y en medio de esa voluntad del Padre es que Él comienza a gobernar sobre toda situación. Y comienza a gobernar porque llega en ese momento el hijo de traición, llega Judas. Y es por eso que Él dice, hey, levántense, ya no velen, ya no oren, porque ya llegó la hora. Escuchen, Él entró a ese lugar angustiado hasta la muerte. Pero en este proceso de oración, de búsqueda, hasta que el Señor ministró su vida, hasta que pudo fortalecerse en lo que tenía que llevar adelante y lo que debía llevar adelante, le iba a costar su vida. A pesar de eso, el Señor comenzó a gobernar otra vez sobre toda situación. Y dice que sale de ese lugar y de ese lugar sale gobernando. Y es allí que viene y dice que vienen a buscarle los soldados. Es Jesús, es Judas el que va y que le besa, y esta era la marca para que los soldados supieran cuál era el Señor, era el Mesías. Qué profundo esto, porque que no lo conocían, no sabía quién era. No tenía un traje Armani, no había un traje brilloso que lo diferenciara de los demás. No había guardaespaldas corriéndolo a las demás personas para que no se acerquen. No era una estrella superstar que estaba en medio del lugar para hacerse famoso. Evidentemente la sobriedad de Jesús hacía que aún después de 3 años de estar ministrando, todavía no podían saber quién era. Y necesitaron pagarle a alguien para que pudiera señalarle con un beso específicamente quién era este nazareno que estaba llevando adelante semejante tarea. Simplemente para que tengamos en cuenta, para que no te confundas ni con trajes, ni con luces, ni con opulencia. Empezá a entender qué es lo que Dios hace a través de la humildad, de la sobriedad que quiere usarte. Dice, después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle. Estoy leyendo Juan capítulo 18. El valle de Cedrón con sus discípulos y entró en el huerto de los olivos. Judas el traidor conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder. Así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Y Jesús dijo, yo soy. Cuando Él suelta esas palabras, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Y una vez más Él volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, desde el suelo, a Jesús. Y otra vez Él dijo, yo soy Jesús. Yo soy la persona que están buscando. Y como un padre, como un discipulador que ama, dijo, me están buscando a mí, a ellos déjenlos, para que se cumpla la escritura de que todos iban a salir huyendo. Entonces Simón Pedro dice que saca una espada y que le corta la oreja allí a Malco, uno de los soldados que estaba. Entonces Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber la copa del sufrimiento que me ha dado mi Padre? ¿Acaso yo no voy a cumplir la voluntad que el Padre me dio? ¿Acaso yo, por causa de salvarme a mí mismo, no voy a entrar en lo que el Padre me ha llevado para establecer adelante, para cumplir mi propósito? Y acá quiero decirte que, más allá de toda circunstancia, la voluntad de Dios debe ser llevada adelante
Y no puede ser que por causa del sufrimiento y en este tiempo donde estamos tratando de no sufrir, donde estamos tratando de no morir, donde estamos tratando de no dejar las cosas de este mundo para buscar las cosas de arriba, sino que buscamos las cosas de arriba para que se nos dé las cosas de este mundo. No sé si se entiende lo que digo. O sea, nos interesan las cosas espirituales tanto y en cuanto las cosas espirituales toquen de alguna forma, bendigan o añadan a nuestra vida natural. Y esto es donde el Padre comienza a ejercer sobre la vida de Jesús. Y quiero que noten esto. Es un Jesús que está al gobierno, al control. Ya no está angustiado. Podés estar angustiado y podés estar angustiado hasta la muerte, pero ese no es tu lugar de estadía. Ese no es el lugar que Cristo nos ha dejado. El salmista dice, puedo pasar por un valle de sombra y de muerte. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y vuelve a recordarme esta palabra. La palabra no dice que yo me voy a quedar en ese valle de sombra y de muerte. La palabra no está hablando de que yo me voy a quedar en el proceso de sufrimiento. De hecho, que está bien establecido, que dice que Jesús soportó la cruz por causa de poder ver lo que había del otro lado de la cruz y poder ver la gloria con la que se iba a juntar con su Padre. Por lo tanto, en estos procesos de dureza, en estos procesos que te tocan atravesar prueba, donde no entendés qué es lo que Dios está haciendo con tu vida, te animo a que no te preguntes el por qué. Y que tampoco te hagas el espiritual y te digas, ¿para qué? Estos tiempos no son para preguntarse cosas, estos tiempos son para aferrarse de la mano de la palabra que Dios te habló, para que transites por esa palabra y puedas llegar al proceso de lo que Dios está queriendo. Escucha, acá hay un Jesús que está gobernando sobre toda situación. No hay un Jesús angustiado, porque la angustia te lleva a la desesperación a la frustración, a quedar quieto, a cometer locuras. Pero Jesús está al control y comienza a mostrar control y va a la casa del sumo sacerdote y allí es donde le hablan y Jesús le dice, estoy todos los días, he estado predicando en la sinagoga, he estado en las calles, ¿por qué me vienen a buscar de esta manera? Y dice que el soldado que está al lado le pega una bofetada y Jesús dice, si dije algo indebido, debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Hay un Jesús que manifiesta dominio y control en medio de una situación de muerte. ¿Cómo son nuestras acciones cuando estamos en medio de la dificultad? Ni siquiera de la muerte, en medio de problemas financieros, problemas con nuestro matrimonio, problemas en lo laboral, problemas en las relaciones de amistades. ¿Cómo accionamos? ¿Tiramos todo por la borda? ¿Nos abandonamos y nos acostamos, nos damos con la angustia? ¿Es posible pasar angustia? Sí, Jesús la pasó. Pero Jesús se queda en la angustia, atravesando en la oración. Y yo quiero pedirte algo esta noche. Toda angustia que tengas que atravesarla en oración. Se me va la hora y es tan intenso lo que Dios nos quiere dar. Ahí está la negación de Pedro. Hay un juicio de Jesús ante Pilato. El juicio de Jesús que está en Juan 18, 28, el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. O sea, toda la noche Jesús estuvo en ese lugar siendo atormentado. Terminó el amanecer, de allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Por eso Pilato no encontró nada y por eso Pilato se dice que se lava las manos y le preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre? Y ellos le dicen, no te lo habríamos entregado si no fuera un criminal. Entonces él le dijo, llévenselo y júzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes. Les dijo Pilato, los romanos tienen derecho a ejecutar, le respondieron ellos. Y con eso se cumple la predicción de que Jesús acerca de la forma que iba a morir, todo lo que habría de ocurrir. Jesús ya conocía el tiempo, Jesús ya sabía y estaba al control de su vida para poder gobernar sobre la situación. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. Y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y tus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado. Por favor, mi reino
no es un reino terrenal. Si estás queriendo levantar un reino en esta tierra, no estás comprendiendo la magnitud del éxodo que nos permite la salvación que Él nos entrega por medio de la cruz, el acceso que nos está dando al lugar del Padre. Entonces tú eres un rey, tú dices que yo soy rey, le respondió Jesús. Y aquí es donde sentencian a muerte a Jesús. Y empieza un proceso muy fuerte, muy duro, que quiero que leamos juntos, por ejemplo, en Lucas capítulo 23. Pero quiero animarte a esto, que no te quedes solamente con lo que te estoy dando. Es tan fácil digerir comida que otros masticaron. Es tan fácil comer algo que otros ya procesaron. Pero es Dios queriéndote hablar a vos, que vos puedas vivir, que vos puedas ver, que vos puedas palpar, que puedas recordar. Hagan todo esto en memoria de mí. Y cuando lo estamos haciendo en todo el largo de esta semana, en memoria, es para purificar, es para santificarnos, para vernos cuán y gran poderoso ha sido este Jesucristo que ha actuado en nuestra vida. Quiero que podamos leer allí Lucas 23, 26 y podamos tomarnos un tiempito, porque con esto vamos a cerrar en esta noche. Hoy es una noche de crucifixión, una noche donde Jesús viene al control de todas las cosas. Él entra a Getsemaní angustiado hasta la muerte, pero de Getsemaní sale el Cristo gobernando sobre toda situación. Ya no hay angustia, ya no hay ansiedad, Él va decidido a entregar su vida. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase por Jesús. Este era el tiempo en donde los prisioneros sabían, ustedes ya saben, eligieron a Barrabás en vez de Jesús. Había una costumbre en la ley que permitía que se soltara, que se le diera permiso a alguien, que se le perdonara toda su falta. Ellos eligieron un criminal, eligieron a Barrabás y Jesús va para pagar el pecado. Había algo que tenían en claro los que estaban en la cárcel y los que tenían que ir al Gólgota, es que del Gólgota no se volvía con vida. No había posibilidad, una vez que tomaras la cruz, de volver con vida. Y cuando Cristo nos invita a tomar su cruz, es porque Él está diciendo, quiero que su vida no vuelva a existir. O sea, yo no he venido para el mejoramiento de su propia vida. Yo he venido para que ustedes mueran y para que ustedes puedan portar la vida que yo tengo, una vida abundante, una vida de gracia. Pero me gusta esto, porque muchas veces nosotros pensamos que la cruz o la crucifixión es simplemente el hecho de ese momento en el Gólgota. Pero la crucifixión comenzó en el momento que Jesús entró a Getsemaní y Él quería pedirle al Padre que pasara de Él esta copa. Pero clamó y se quedó en ese lugar hasta que recibió el entendimiento, la revelación y la fortaleza para llevar adelante esta tarea que le correspondía. Y salió de ese lugar. Pero cuando toma la cruz ya estaba golpeado, ya lo habían castigado demasiado, se habían burlado de él, habían estado todas las noches sin dormir, llevaba con él un peso muy, muy fuerte. Y se ve que no podía llevar la cruz. Y bendito momento en el que este Simón de Cirene se encuentra en ese lugar. Podríamos decir por casualidad, no, jamás. Escucha esto que te quiero decir. Dice que tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. La cruz es para tu vida. La cruz significa que vos tenés que morir, porque en el Gólgota murió solamente Jesús. Pero a llevar la cruz, siempre hay alguien que te va a ayudar a llevarla. Siempre hay alguien que el Padre va a colocar en el momento correcto, en el lugar preciso, donde vos digas, estoy muriendo y ya no tenga fuerza. El Señor dice, voy a enviar a un Simón de Cirene, voy a enviar de mi espíritu, voy a enviar de mi fuerza, voy a enviar a alguien que va a abrir un nuevo panorama, que te va a ayudar a llevar la cruz. No estás solo. Verso 27 dice, y seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, golpeado, cansado, sin dormir, vuelve a ellas y les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí,
sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Aquí hay un Jesús completamente entregado, que está al control y que no se está lamentando por lo que está viviendo. Es un Jesús que va camino al Gólgota, que sabe que va a morir, pero que ya ha muerto a su voluntad en Getsemaní. Y llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Querido, yo no sé vos, pero veo un Jesús gobernando la situación. Si me están llevando a matar por algo injusto, yo quisiera que un castigo le caiga. Yo quisiera que algo les pase. Eso es lo que piensa la mente natural. Ya vas a ver, tocaste al ungido de Dios. Dichos como estos son muy comunes en nuestras comunidades, que no entendemos. Ahora, la muerte de Cristo en Getsemaní representa el gobierno de Cristo en todo el proceso para ir a entregar su propia vida. Y Él es que está crucificado en ese lugar con los clavos puestos en sus manos y en sus pies. Y Él dice, Él está intercediendo, sigue intercediendo. Antes de tu vida, seguí intercediendo por lo que el Padre te ha dado. Si te ha dado una nación para orar por ellos, si te ha dado una carga por la ciudad, si te ha dado una carga por los de la calle, si te ha dado el Señor una carga por algún país, por algún lugar específico, por alguna persona específica, aunque estés clavado en la cruz y estés sintiendo que estás muriendo tus cosas, comenzá a clamar. Comencé a pedir y Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de Él diciendo, a otro salvó, que se salva a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y decían, si tú eres el rey de los judíos, levántate a ti mismo. Había también sobre Él un título con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le dice, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? ¿Qué ocurrió? ¿Qué vio este? Que reconoce al Hijo de Dios clavado en la cruz. Y Él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, empezaron a cubrir las tinieblas la hora novena, porque allí empezaron también en el control, el enemigo empezó a creer que tenía el control de la situación. Habíamos aprendido al que había venido a salvar el mundo y ahora los demonios comienzan a parar, el sol se oscurece, el velo del templo es en ese momento que se rasga por la mitad, porque va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Ya no hay separación del lugar santo del Santísimo, es abierto un velo que estaba cerrado para toda la humanidad y se está abriendo por el nuevo pacto, se está abriendo por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, se está abriendo por el Hijo de Dios que está manifestando su amor por el mundo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Miren, esta es una expresión. En otros, por eso te animo a que leas otras versiones del Evangelio, otros correlativos. Antes de esto, hay algo que Él dice en un momento. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de ellos que estaban allí al oírlo decía, a Elías llama.
Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña la dio a beber. Yo quiero decirte algo. Esto que él dice, Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el comienzo de un salmo. Era común entre los maestros comenzar un salmo y que sus discípulos pudieran continuarlo, porque ellos deberían aprender la palabra y tenerla en su corazón, pero aprenderla de memoria para poder transmitirla. Así era que se transmitía. Entonces, en ese momento de dolor, de mucho sufrimiento, Jesús sigue el control. Le habla a María, porque está al lado de Juan, y le dice, madre, he ahí tu hijo. Al hijo le dice, hijo, he ahí tu madre. Yo no sé vos, pero no veo al Cristo que me venden en las películas, totalmente golpeado. Sí, me pueden mostrar lo que físicamente está ocurriendo, pero no está aturdido, no está atontado, está en pleno control y gobierno de todas las cosas, está colocando orden en la familia, pide perdón al Padre por todo lo que está ocurriendo, coloca orden con los que están a su lado perdonando y está estableciendo, y le habla a sus discípulos de una manera y les dice, él no está expresando al Padre por qué lo abandonó. Algunos dicen que ahí el Padre le abandona entre todo el pecado en él. Puede ser, pero había una costumbre que los maestros judíos llevaban adelante con sus discípulos y era, ellos comenzaban uno de los salmos y los discípulos tenían que seguirlo. Y él comienza diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, y es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si no sabes, este es el Salmo 22, que dice así, y con esto quiero cerrar en esta noche. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay en mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Lo que está haciendo Jesús es seguir el control de todas las cosas y le está diciendo a los discípulos, recuerden que esta es la palabra que se está cumpliendo, que fue hablada hace mucho tiempo. Es una manera de consolar muy especial a hombres que habían estado al lado de él. Y él les decía, recuerden que los que confiaron no fueron avergonzados, que clamaron y que yo les dije, yo voy a demoler este templo y lo voy a volver a construir en 3 días. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Amados, este es un día totalmente de victoria para tu vida y para la mía. Y esto tiene que venir por revelación. Esto no te lo puedo dar una charla. Lo que estamos haciendo a lo largo de estos días es recordar históricamente, tratar de vivir, pero es tan poquito el tiempo, somos tan escuetos. Hay veces que nos tomamos más tiempo para ver alguna serie y nos comemos quizás una serie de Netflix. Quizás, si esto estuviese en una serie, lo estuviésemos viendo, pero nos cuesta muchas veces. Ahora esto tiene que venir por revelación, porque si no va a ser una emoción de un día. Y vamos a pasar a ser ritualistas. Pero en esta noche le pido al Espíritu Santo en esta hora que pueda hacerte ver el valor del Cordero inmolado en esa cruz que nos permitió y que en su llaga todos fuimos sanados, que por su vida todos somos perdonados. Y quiero decirte que hoy es un día de gloria. Un día de gloria para tu vida, un día de reencuentro, un día de oportunidad. Hoy es un día que el Señor ha establecido para que no te alejes, para que te acerques. No es un día de condenación, es un día de salvación donde Él ha entregado todo. Este y todos los días está representando que el amor tan grande del Padre ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y un Hijo que nos lleve a la madurez de todas las cosas. ¿A qué madurez? A que en medio de las circunstancias peores de nuestra vida nosotros sigamos gobernando porque estamos llevando adelante la tarea que el Padre nos pidió. Por eso pido en esta hora al Espíritu Santo que te revele identidad, que te revele propósito, que te revele que estás establecido en Él, que te afiances a Él y que desde ese lugar comiences a gobernar todas las cosas en tu vida. Dios te bendice, nos estamos viendo mañana. ¿Qué sucede
entre esta muerte y el tiempo de resurrección. Nos vemos mañana. Chao.